Le agradezco a Dios por la bendición que me concede de compartir la palabra de Dios con ustedes esta noche. Voy a invitarles a que tomen la Biblia, la palabra de nuestro Dios en sus manos. Y voy a invitarles a que vayamos una vez más al libro de Oseas. Y centremos nuestra atención al capítulo, Oseas capítulo 13. Que es la cita bíblica que tenemos para esta noche. Un pasaje muy corto, pero con un significado tan profundo, un significado contundente para nuestro tiempo. Oseas capítulo 13, todos estamos allí. ¿Puedo ver Biblias abiertas en alto? ¿Biblias abiertas? Amén, gloria a Dios. Así como tenemos la Biblia abierta en nuestras manos, vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Querido Padre, tu santa palabra se ha abierto esta noche una vez más. Cuando en muchos lugares está prohibido la lectura de la Biblia y nuestros hermanos tienen que predicar, leer, estudiar de manera oculta, nosotros tenemos la bendición de vivir en un país libre. Y alabado sea tu santo nombre por tu santa palabra abierta esta noche. Pedimos por favor que nos unjas con el poder de tu Espíritu Santo. Y Padre, por favor, te suplico, bórrame a mí de la vista de mis hermanos. Cierra sus oídos a mi voz. Y permite que esta noche nuestros ojos y oídos se abran para que a través de tu santa palabra podamos mirar solo a Cristo Jesús. Sé nuestro Maestro. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oseas capítulo 13, verso 9. Te perdiste, oh Israel. Te perdiste. Mas en mí está tu ayuda. Me gustaría que por un momento puedas personalizar este texto para ti. Que me gustaría en ese momento invitarte a que quites, a que retires el nombre Israel de este verso y pon tu nombre. ¿Cómo leerías este texto? Juan, Pedro, María, David, Ever. ¿Cómo diría? Porque es un mensaje que necesitamos personalizar ahora, en este tiempo. Te perdiste, oh Israel, mas en mí, dice Dios, está tu ayuda. Solo en Dios, solo en Cristo Jesús está nuestra ayuda. Cuando tenemos la oportunidad y el privilegio, como esta misma noche y como seguramente cada mañana, de tomar la Biblia en nuestras manos y dar un recorrido al texto bíblico, a los mensajes que Dios tiene para nosotros, nos encontramos con mensajes fantásticos en la Escritura. Pero me gustaría por un momento que nos centráramos en el primer capítulo de la Biblia, primer capítulo del libro de Génesis. Génesis capítulo 1, ¿cómo inicia? No vamos a leer todo el capítulo, ciertamente, porque invertiríamos mucho tiempo. Ciertamente no vamos a meditar mucho tiempo en Génesis capítulo 1. Pero quiero enfatizar una frase. A cada que Dios terminaba de crear, a cada instante, a cada momento que Dios creaba, el texto bíblico termina diciendo en repetidas ocasiones: y vio Dios que era bueno en gran manera. En gran manera. El verso 31, que es el verso con el cual culmina Génesis capítulo 1, dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. La confirmación. Ahora vayamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21.
Después de los 1000 años que se registran en Apocalipsis capítulo 20, encontramos una nota sumamente extraordinaria. Capítulo 21 de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Saben qué es lo que encontramos en el texto bíblico? En el texto bíblico encontramos en el libro de Génesis la perfección de Dios. Y en el último libro de la Biblia, a decir verdad, si vamos al capítulo 22, que es el último capítulo de la Biblia, inicia desde el capítulo 21, pero miren el capítulo 22, versos 1 en adelante. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición. Alabado sea el nombre de Dios por ello. Decimos amén. No habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y tus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. No tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Primer capítulo de la Biblia, la perfección de Dios. Último capítulo de la Biblia, la perfección de Dios. Pregunta: ¿qué encontramos en la parte intermedia del primer capítulo de la Biblia y el último capítulo? ¿Sabes qué es lo que encontramos? Podríamos enlistar varias facetas, varios aspectos, varios puntos, pero quiero centrarme esta noche en dos. Y para ello, quiero que regresemos al libro de Génesis. Porque la perfección de Dios se acabó. Cuando llegó el pecado, cuando llegó la desobediencia, llegó la tristeza, llegó la amargura, llegó la muerte, llegó la desesperación. Pero así como llega la angustia, la desesperación, la muerte, la tristeza, entonces inicia una gran labor de nuestro Dios. Génesis capítulo 3, verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Cuando la perfección, cuando el sueño de Dios, cuando la perfección de Dios se vio opacada por la desobediencia del ser humano, apareció, se manifestó la misericordia de Dios buscando al ser humano. Y a lo largo de la historia encontramos a Dios buscando una y otra vez, llamando, tocando el corazón. Pero ¿sabes cuál es la segunda tónica que encontramos ahora en el texto bíblico? La rebeldía, la desobediencia, la necedad del ser humano. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser salvos? ¿Puedo ver sus manos en alto? Gloria a Dios. Cambio la pregunta: ¿cuántos de los que están aquí quieren perderse? ¿Puedo ver manos en alto? ¿Quiere que le diga cuál es mi respuesta? Yo quiero perderme, pero perderme en los brazos de Cristo Jesús. Porque sé que si en este mundo me pierdo en los brazos de Cristo, el resultado final será salvación. Hermano, entiende por favor, si nos perdemos en este mundo, pero en los brazos de Cristo, el resultado final será salvación. Es que hay muchas formas de perderse y tú decides cómo. Puedes perderte en el pecado, en la arrogancia,
puedes perderte en los vicios, puedes perderte con los amigos, puedes perderte en el mundo, pero hay una manera perfecta de encontrar perdición. Piérdete en los brazos de Cristo Jesús, porque Cristo nos busca. Vayamos al libro de Oseas, donde encontramos nuestra cita bíblica de esta noche. En la tónica del ser humano que manifiesta una rebeldía, una necedad ante el llamado, ante la invitación de Dios, ante la búsqueda incesante de Dios por salvar al ser humano. Miren cómo el profeta Oseas habla al pueblo. Miren cómo ha sido la reacción del ser humano. Oseas capítulo 2. Miren cuál ha sido la reacción del ser humano a lo largo de la historia. Y me atrevo a pensar, perdonen, puedo equivocarme con alguno, pero me atrevo a pensar que es la misma tónica que se vive hoy en día. Me atrevo a pensar que se está repitiendo la historia del texto bíblico en la vida de muchos de los que estamos aquí. Miren lo que dice Oseas capítulo 2, verso 8. Y ella, refiriéndose a su iglesia, refiriéndose a su pueblo, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Ella no reconoció que yo le multiplique la plata y el oro. Ella no reconoció. Y cuando el texto bíblico dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro, el texto bíblico termina de una manera triste. Dado que no reconoció mi soberanía, dado que no reconoció que yo era el que le daba todo lo que recibió, termina el texto bíblico diciendo, fue y lo ofreció a los Baales. Fue y lo ofreció al mundo. Fue y lo perdió en los vicios, lo disfrutó en los vicios, en las diversiones de este mundo. Tengo la bendición de haber nacido en un hogar adventista. Y seguramente por eso desde los 9 años he tenido la bendición de predicar. Pero saben que llegó un momento en mi vida cuando llegué a la conclusión de que estaba en la iglesia pero estaba perdido. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos perdidos? Y bueno fuera, pastor, qué bueno, usted dijo que bueno que estemos perdidos, pero bueno fuera que estemos perdidos en los brazos de Cristo. Pero tal vez estamos perdidos en las acechanzas del enemigo que ataca constantemente al ser humano. Y es que eso no es todo lo que dice el profeta. Avancemos un poquito más. Miren, vamos al capítulo 11. Miren hasta dónde abarca la misericordia de Dios. Oseas capítulo 11, permítanme leer desde el verso 1 en adelante. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Escuchen lo que dice el texto bíblico. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más yo lo llamaba, más se alejaba de mí. Cuanto más yo lo llamaba, más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo esto yo enseñaba a andar a mi hijo, al mismo Efraín, tomando de los brazos. Pero él no conoció que era yo quien le cuidaba. Pero miren el amor de Dios. Yo les decía que vamos a encontrar dos facetas, dos aspectos importantes en el inter del texto bíblico, de la perfección del primer capítulo, de la perfección del último capítulo de la Biblia. En medio encontramos la desobediencia del ser humano, pero encontramos a Dios buscando, a Dios llamando, a Dios insistiendo al ser humano por arrepentimiento. Y miren hasta dónde llega la misericordia de Dios. Verso 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Ese es Dios. Apreciados jóvenes, apreciados hermanos, hermanas, compañeros, amigos, familia que nos siguen por las redes sociales.
Ese es Dios. Ese es el Dios a quien tú y yo servimos. Ese es el Dios que aunque nos equivocamos una y otra vez, nos sigue buscando. Sigue llamando, sigue insistiendo. Porque su único deseo es que tú y yo podamos llegar al reino de los cielos. Pero necesitamos aprovechar el tiempo. Necesitamos entender el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Cuántas veces reaccionamos cuando es demasiado tarde? ¿Cuántas veces? Recuerdo una historia que escuché en un sermón cierto día, de un joven que tuvo la oportunidad de tomar sus estudios universitarios, como creo todos los que estamos aquí. La diferencia es que él provenía de una familia muy bien acomodada financieramente. La historia dice que cuando este joven estaba a punto de graduar en la universidad, cierto día conversando con su padre, el padre le dice: hijo, estás a punto de graduar de la universidad. Dime, ¿qué quieres de regalo de graduación? La historia dice que este joven se puso a pensar por un momento y entonces reaccionó y dijo: papá, ¿sabes qué quiero de regalo de graduación? Quiero que me regales tal auto. Cerraron una conversación, llegó el día de la graduación y estando ya en casa, celebrando por la graduación del hijo, de pronto llegó el momento cuando empezaron a llegar los regalos. Y entonces este joven mira a su padre llegando hacia él, junto a él, con una pequeña cajita. Lo primero que vino a su mente fue que en esa cajita venía el regalo que le había pedido a su padre. Pero la historia dice que cuando abrió la cajita, ¿saben qué fue lo que encontró? Encontró una Biblia. En la pasta de la Biblia, su padre había grabado su nombre con letras doradas. Y cuando este joven miró el regalo de su padre: papá, con todo el dinero que tienes, ¿de verdad me vas a regalar solo una Biblia? Con todo el dinero que tienes, solo una Biblia me vas a regalar. La historia dice que ese joven cerró la cajita, la devolvió a su padre y le dijo: papá, no quiero más contigo. Quédate con tu dinero, yo saldré adelante por mí mismo. Y se fue. La historia dice que a ese joven le fue perfectamente bien en la vida, empezó a prosperar. Empezó a prosperar. Pasaron los años, se hizo de su familia. Cuando de pronto recibió la noticia que su padre estaba enfermo y sintió algo de nostalgia. Pasaron los días esperando el momento cuando pudiese viajar para ver a su padre. Y cuando por fin estaba haciendo los preparativos para volver a casa y ver a su padre y encontrarse con él, le llegó la noticia de que su padre había muerto. Y que en su muerte lo había dejado a él como para heredar toda su riqueza, toda su fortuna. Viajó a casa. Visitó la tumba de su padre y después fue a casa. Cuando estuvo dentro, empezó a recorrer la sala, mirar todo lo que había, a recordar los recuerdos, las fotografías. Y después llegó a la habitación de su padre. Y empezó a mirar sus libros, todas las cosas que su padre había tenido. Cuando de pronto en el buró vio una cajita que se le hizo familiar. Era la cajita que su padre le daba como regalo de graduación el día que él decidió abandonar a su padre. Con nostalgia fue y tomó la cajita. Tomó la Biblia. Descubrió que su padre había subrayado un texto que había dedicado para su hijo.
Si un padre sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el reino de los cielos? Apenas había terminado de leer el texto cuando cayó la tarjetita donde le daba los datos específicos para ir a recibir su auto que había pedido como regalo de graduación. Arrepentido, lloró amargamente. ¿Cuántas veces nos arrepentimos de nuestras decisiones cuando es demasiado tarde? Es ahora, es hoy. Mañana puede ser tarde, el mañana no nos pertenece. Es ahora que Dios nos invita, es ahora que Dios nos llama, es ahora que Dios toca la puerta de nuestro corazón y te dice: hijo, estás equivocado. Es esta noche que Cristo Jesús nos llama, invita, llama, toca nuestro corazón y nos dice con tierno amor y misericordia: te perdiste, hijo, te perdiste, estás perdido, pero mira, solo en mí está tu ayuda. En mí tienes auxilio, en mí tienes salvación. Jesús está colgado en la cruz, sus manos están abiertas de par en par. Los clavos han atravesado, le han atravesado. Pero esas manos clavadas en la cruz son una señal, un símbolo de cómo Cristo Jesús nos espera con los brazos abiertos, porque quiere salvarnos, porque quiere llevarnos al reino de los cielos. Apreciado hermano, ¿cómo está tu vida? Muchas veces me he hecho esta pregunta y me he atrevido a hacer esta misma pregunta a la iglesia en algún momento. Si el Señor viniera hoy, si Cristo viniera hoy, no te pongas a pensar, no vayas al pasado, no vayas muy lejos en el pasado para descubrir tu vida si todo le has confesado a Dios. No. Enfócate en los últimos 6 días de la semana. Con todo lo que hiciste en los últimos 6 días de la semana, si Cristo viniera hoy, ¿estarías listo para encontrarte con Él? Si Cristo viniera hoy, por tus actos, por tu actitud, por tus pensamientos, por tus palabras, por lo que vieron tus ojos, por lo que escuchaste, ¿estás listo para encontrarte con Cristo? Si tu respuesta es sí, alabado sea el nombre de Dios. Pero si hay dudas, porque crees que algunas acciones en tu vida no están acorde a la voluntad de Dios, esta noche es tu noche de salvación. Porque esta noche vino a encontrarse con cada uno de nosotros. Cristo vino a encontrarse con cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque quiere salvarnos. Quiere salvarnos. Quiere salvarnos. Por eso, Oseas capítulo 11, en labios del profeta Dios habla en el verso 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo? ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboim? Miren, es Dios hablando. Y miren cómo termina el texto, el verso 8. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Es Dios, es Dios. Queridos hermanos, es Dios que dice: ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo voy a hacerte como hice con Zeboim? ¿Cómo? No es el plan de Dios que tú y yo nos perdamos. Dios ha hecho todo por tu salvación. Dios ha hecho todo por mi salvación. Depende de nosotros. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser tu respuesta? No lo sé. Pero miren cuál fue la respuesta del pueblo. Vamos al libro de Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Después del libro del profeta Malaquías hay aproximadamente 400 años de silencio. Escucha lo que digo. Después del libro del profeta Malaquías hay 400 años de silencio. Último libro del Antiguo Testamento en escribirse. Y miren cómo empieza el profeta Malaquías a dar su mensaje. Es palabra de Dios. Omitamos del verso 1. Miren cómo empieza el verso 2. Capítulo 1, verso 2. Yo los he, ¿qué dice?
Yo los he amado. Y no nos ha amado porque el ser humano haya cambiado. No nos ha amado porque el ser humano ha dejado de hacer las cosas malas. Dios nos ha amado porque su naturaleza es el amor. Y aunque han pasado siglos tras siglos, generación tras generación, que han sido rebelde a Dios una y otra vez, Dios en el último libro del Antiguo Testamento empieza diciendo: yo los he amado. Yo hice una pregunta antes de leer Malaquías capítulo 1, verso 2. Y la pregunta que hice es: yo no sé cuál va a ser tu respuesta. Yo no sé cuál va a ser tu respuesta esta noche. Pero miren cuál fue la respuesta del pueblo. Capítulo 1, verso 2. Yo los he amado, dice Jehová. Y dijisteis: ¿en qué nos amaste? Ese es el ser humano. Y puede ser que muchos de nosotros nos estemos reflejando en las palabras del profeta Malaquías. Que cuando escuchamos la voz de Dios diciendo: yo los he amado, podemos nosotros cuestionar a Dios: Señor, ¿me amaste? Pero si murió mi padre, pero si no salvaste a mi madre, mira, murió de esta enfermedad, de este accidente, no salvaste a mi hijo. Señor, ¿me amas? Pero mira por qué situación estoy pasando. Pues aún con toda la situación por la cual estás pasando o estemos pasando, es verdad, Dios nos ama y quiere salvarnos. Y viene pronto. Por eso necesitamos, apreciados hermanos, amigos, parar, hacer un alto, analizar nuestra vida. Y si nos hemos equivocado, decirle al Señor: Señor, perdóname, soy débil. El enemigo me ha vencido una y otra vez. Por favor, Señor, perdóname. Y es que Dios tiene el poder para perdonarnos. Cuando nosotros vamos al libro a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, un capítulo que fácilmente identificamos porque así lo hemos aprendido. Capítulo 11 de Hebreos, los héroes de la fe, los héroes de la fe. ¿A qué personajes encontramos en Hebreos capítulo 11? ¿A personas perfectas? ¿A personas que nunca se equivocaron? La realidad es que en Hebreos capítulo 11 encontramos a hombres y a mujeres que llevaron una vida llena de pecado. Encontramos a hombres y a mujeres que se equivocaron en el transcurso de su vida. Encontramos a Moisés. ¿Cometió algún error Moisés? Sí. Se convirtió en un asesino. Encontramos a Abraham. ¿Cometió algún error Abraham? Sí. Era un mentiroso. No es mi esposa, es mi hermana. Y no una, dos veces. Y podríamos mencionar uno a uno de los héroes de la fe que encontramos en el texto bíblico. Encontramos a Rahab, la ramera. ¿Qué más descripción podemos dar? Pero escucha, están en la lista de los héroes de la fe. Descansan, pero esperan a Cristo en gloria y majestad. Entonces, ¿qué quiero decirte esta noche, apreciado hermano? ¿Qué quiero decirte esta noche? En medio de tus errores, en medio de tus faltas, en medio de los pecados que tal vez estás acariciando, hay oportunidad de salvación para ti y para mí. Y alabado sea el nombre de Dios por ello. Porque si los héroes de la fe se equivocaron, lo lograron y están esperando la gloriosa aparición de Cristo Jesús, yo también. Si los héroes de la fe lo lograron con sus errores, con sus faltas, con sus defectos, yo también. Y yo quiero preguntar esta noche: ¿cuántos de los que están aquí desearían esta noche decirle al Señor: Señor, yo también me he equivocado? Soy un pecador, pero sé que Cristo viene por segunda vez. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí queremos decirle a Cristo esta noche: Señor, si los héroes de la fe lo lograron, yo también quiero lograrlo.
¿Te gustaría decirle eso a Cristo esta noche? ¿Te gustaría esta noche ir a los pies de Cristo arrepentido y decirle, Señor, por favor, Señor, te ruego, te suplico? He llevado toda una vida huyendo de ti, siendo desobediente, siendo necio, Señor. Pero no más. Hoy decido yo también convertirme en heredero del reino de los cielos. ¿Te gustaría decirle eso a Cristo esta noche? Escucha lo que te voy a decir. No quiero que te pongas de pie, porque ves que tu compañero de al lado lo hace. Si te vas a poner de pie esta noche, quiero que te pongas de pie, porque verdaderamente quieres decirle al Señor, Señor, yo también quiero llegar al reino de los cielos. Reconozco que soy pecador, pero Señor, aquí estoy. Tómame como enteramente tuyo. ¿Habrá alguno que quiera ponerse de pie y que quiera decirle al Señor esta noche, Señor, si los héroes de la fe se equivocaron, pero esperan a Cristo Jesús, yo también? Alabado sea el nombre de Dios. Nadie te va a preguntar cuál es el error de tu vida. Nadie te va a preguntar cuál es el pecado que estás acariciando. Nadie te va a preguntar en qué le has fallado a Dios. Pero mientras oramos esta noche, ábrele tu corazón a Cristo Jesús. Querido Padre, aquí estamos una vez más. Estar en tu santo templo, disfrutar de tu compañía, de tu presencia, pero recibir la bendición de ser honrados al abrir tu santa palabra y escuchar tu voz. Padre, es irremediable. Inaceptable que sigamos siendo duros de corazón. Aquí está tu iglesia. Aquí estamos tus hijos. Cuando leemos el texto bíblico, nos gozamos al entender que, Padre, todo lo que tú haces es perfecto. Pero cuando miramos tu santa palabra y nos dejamos guiar por tu Espíritu Santo, seguramente nos daremos cuenta que estamos repitiendo la historia, una historia de desobediencia, de rebeldía, de pecado, de dureza. Hoy queremos cambiar la historia, porque, Padre, nos damos cuenta que aún en medio de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestros defectos, hay esperanza en Cristo Jesús. Porque si los héroes de la fe se equivocaron, pero fueron alcanzados por Cristo y murieron y esperan su pronta aparición, Padre, todos los que estamos de pie también te decimos, Padre, yo también voy a ti arrepentido, y Padre, por favor, perdona nuestros pecados. Úngenos con el poder de tu Espíritu Santo y haznos dignos de recibir la recompensa en el reino de los cielos. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos escuchar tu voz. Que tu Espíritu Santo inunde nuestras vidas hoy y siempre. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.